En el corazón de la campiña loreña, el destacamento militar Matallana fue durante décadas un espacio de disciplina, servicio y convivencia para cientos de jóvenes que realizaron en él su servicio militar. Hoy, casi 25 años después de la abolición de la mili en España, recorremos su historia junto a quienes la vivieron. La documentación existente, según la investigación del historiador local don José González Carballo, nos lleva a apuntar que la dehesa de Matallana era utilizada como campo de instrucción y tiro entre 1923 y 1933. Esto podemos corroborarlo con recortes de prensa de la época donde ya se nombraba este enclave como el Campamento Matallana. Pero no sería hasta el año 1964 cuando se solicita oficialmente autorización para ocupar por tiempo indefinido una parcela de terreno de 23 hectáreas y 49 áreas. El 5 de junio de 1965 se llevó a cabo la entrega de los terrenos al Ministerio del Ejército por un plazo de 99 años. Con ello comenzaba la historia del Polvorín Matallana, que dependía de la unidad de municionamiento. El Polvorín disponía de una compañía compuesta por unos 90 soldados, que realizaban su servicio militar en pleno parque de la dehesa Matallana. Hoy, 27 años después, el capitán Márquez recuerda con nostalgia aquellos años en los que la Matallana tenía vida militar. Yo solo te voy a resumir que son los mejores 10 años que he pasado en mi vida militar y familiar. Yo digo siempre que he tenido mucha suerte en esta vida. Santa Bárbara bendita y la Virgen de Setecilla, que está allí, nos ha echado siempre una mano. Es un honor para mí haber estado aquí esa década, pero sobre todo viendo la bandera de España, que se ha izado y se ha arriado durante 70 años, desde que empezó el destacamento, y todavía está ondeando, y se cerró en el 2001. Esto, como le llamamos nosotros, la zona de vida, porque esto estaba dividido en zonas de vida, una zona restringida y otra que era de seguridad, que es donde estaban todas las municiones y todas esas cosas. Nuestro principal objetivo, proteger la munición que teníamos en los barracones. Aquí había 13 barracones, quiero recordar, y la verdad que estaban bastante llenos de munición. Entonces esa era la misión principal, de abastecerle y que la munición estuviera en perfecto estado. Y después conservarla. Conservarnos fuera a ver que hubo una explosión dentro y salíamos todos volando por las cuentas que no tenía. La munición no estaba montada, que estaba desmontada, entonces en distintos barracones. La verdad es que no teníamos tampoco miedo excesivo por eso. Luego la zona restringida es una zona que donde venían las unidades a municionar, o sea que nuestra obligación era de abastecerlo de munición. Había otra zona para dejar los camiones y eso que era un poco reservada, le llamábamos restringida. Y luego estaba la zona de vida, que cogía ahí que eso era el dormitorio, la nave aquella de la tropa, y luego el segundo punto donde más gente estábamos era aquí debajo, que era la cantina, que era el ocio de las horas libres. Donde estábamos el mayor tiempo de que estábamos aquí, pues no había los medios para climatizar como los que hay hoy, entonces ahí hacía muchísima calor. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Nos mandaban a una finca que hay aquí al lado, que es Algarín de la Vega, que el encargado era muy amigo de aquí, estaba siempre aquí Juan, y entonces se cortaban cañas. Y ahí arriba, en la azotea, en unas borriquetas, se ponían las cañas para proyectar sombras, para poder reducir la temperatura. Cantina lo hemos puesto más de una vez a gusto, la verdad que sí. Y de vez en cuando nos daban, cogíamos y nos íbamos a las cuadras, estaban los caballos, las cocineras, y nos íbamos allí a tomarnos nuestra cervecita, con cuidado de que no nos pillaran los mandos. Si nos pillan, pues nos arrestaban. El hacer que iba a Sevilla a diario, a trabajar, lleva documentación, iba a distintos cuarteles, iba al videoclub, que el videoclub era en la caja de recluta, en la calle Temprado, había un videoclub que se traían cintas de vídeo, que es lo que se ponía aquí en la cantina. Si tocaba ya a las 7,
Pues a las 8 se entraba en el comedor para el desayuno, pues esto se abría también después del desayuno. A las 8 por ahí se abría. Y luego a las 9 ya se formaba para hacer los trabajos y demás. La formación se hacía justamente aquí, para los retenes, para la guardia. Luego también teníamos otra casa, aquí un poquito más abajo, que era donde dormía refuerzo y dormía la guardia. También estaba aquí el cuerpo de guardia. Aquí a la derecha había unos arcos, eso lo cerré yo porque ya el cuerpo de guardia se quedó pequeño. Y sacamos la guardia fuera. Y ahí, pues la puerta la teníamos bien controlada. Que era donde se formaba la guardia y donde se estaba prácticamente todos los días, donde estaba el cabo primero y el cabo de la guardia. Bueno, el cabo primero era el responsable de la guardia por debajo de lo que eran los mandos, ¿no?, de los oficiales o suboficiales. Hacía guardias de 24 horas y estaba a cargo de los cabos y de los soldados. Y luego ya pasamos a esta zona, eso era una casa, pues serían las 4 ventanas esas, sería la casa, esa es la casa del segundo jefe. Y detrás hay otra casa, que esa es la de jefe, ¿verdad? Y aquella salía ya después, en los últimos años. Estas 2 ventanas, ahí estaba la cocina, más para allá estaba, bueno, el almacén de las cosas y eso, y el comedor un poquito más para allá, y luego había también una biblioteca chiquitita al final. A continuación hicimos aquí un campo de fútbol. A la derecha era el dormitorio. A la izquierda, donde está aquellas 3 ventanas más o menos, era la sala de armas. Las otras 2 ventanas, allí estaba el cuarto de aseo. Y la última ventana por allí estaba la oficina nuestra. De 9 a 5 de la tarde había que estar haciendo algo. Pues el mantenimiento de todo esto había que hacerlo nosotros. Teníamos nuestros carpinteros, nuestros herreros, los chofes, cada uno lo hacía libre para hacer cosas. Pues aquí estaba la granja, estaba la huerta, la cocina, oficina, vamos, eran básicamente así los trabajos, se me quedará alguno, también había taller, vamos, mecánicos, las cocheras, que también había algunos destinados a la cochera. Todo el mundo tenía un trabajo y aparte de eso tenían sus guardias o sus refuerzos. Los que tenían trabajo y destino tenían refuerzos y los que no tenían trabajo pues tenían guardia. Una te llevaba algunos sustillos y aparte de eso había perros que le daban ataques epilépticos. Y entonces pues, cuando empezaba el perro, si tú sin saberlo, empezaba el perro a convulsionar y dices, ¿tú qué pasa aquí? No sé qué, no sé cuánto. Y luego pues a lo mejor un ruido que escuchaba, tenía que estar pendiente. Pero vamos, que dentro de lo que cabe da la vuelta solo y tan grande como esto, y a veces que pasaba algún miedo que otro pasaba. Las guardias eran cada 2 horas, relevo de cada 2 horas y tampoco era acostumbrarse un poco a la guardia y al estar 2 horas a pie quieto y nada más, pero bueno, una vez que te acostumbras lo llevabas bien. Buenos recuerdos, la verdad que fue una etapa bonita y agradable de recordar. Éramos muy jóvenes, llegamos aquí, como se suele decir, recién salido del cascarón y la verdad que fue una etapa bonita. Algunos muchachos que no habían salido nunca, no conocían el campo, pues se les hacía un poco cuesta arriba, pero poco a poco se iban acostumbrando y como aquí esto era un destacamento muy familiar, muy pequeñito, pues la verdad que después lo llevaban bien. Aquí se estaba bien, tenía problemas, porque las cosas como son. El cabeza de turco aquí eres tú, para lo bueno y para lo malo. Pero vamos, ya la gente estaba acostumbrada, aquí vivían la gente mejor que a lo mejor en un regimiento, porque los que vivían aquí, vamos, los que estaban destinados aquí, cuando venían gente de eso y les contaban historias de cómo estaban en los regimientos y tal y cual. Y claro, aquí
veía al máximo el capitán o el teniente. Aquí éramos sota, caballo, rey. Entonces aquí la mayoría de la gente estaba en contra de su voluntad, aunque también la ley te permitía venir de forma voluntaria, que tú elegías el destino firmando más meses, pero al fin y al cabo estabas obligado, era obligatorio, estabas aquí en contra de tu voluntad, y había gente que lo llevaba medio bien y gente que lo llevaba muy mal. La mili, tal y como estaba antes, yo no le veo mucho sentido, porque, y menos en un cuartel tan pequeño como este. Pero yo creo que algo sí había que hacer, sobre todo con las personas jóvenes, para que tengan la sensación, es que parece que vivimos en un... Aquí nadie nos va a hacer nada. Oye, que estamos, mira lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y esa conciencia de que hay que defender lo nuestro, eso haría falta que se hiciera más por parte de, bueno, por parte de los gobiernos, por parte de quien corresponda, ¿no? Creo que debe, a lo mejor no tan larga como antes, pero un periodo de instrucción de 2 o 3 meses yo creo que sería positivo. Yo pienso que no había que haberla quitado. Hombre, hay gente que la ha valido y hay gente que no la ha valido, porque hay gente que han salido fatal. Bueno, los días de Santa Bárbara se conmemoraba aquí por todo lo alto como un regimiento más. Y teníamos 3 días. El primer día empezábamos con los juegos de los soldados, carreras de saco, el juego de la patata, cosas así, las cuerdas, en fin. Estábamos toda la mañana y hacíamos una barbacoa ahí, comiendo, bebiendo. Sí, se hacía algo especial en el cuartel, se celebraba un par de días o 3, sobre todo un par de días, un fin de semana era, o los días previos era cuando se celebraban las carreras de saco, alguna vaquilla. Traigo un librito que se editaba para la fiesta de Santa Bárbara del año 92, que está en una fotografía en la portada, que desde aquí hago un llamamiento a ver si alguien puede hacer por recuperar la portada tal como estaba. Recuerdo que aquí teníamos la finca de Flora, que está aquí al lado. Esta mujer salía sobre todo de verano por las noches a caballo y recuerdo que hubo un día que había un muchacho de Carmona y a este muchacho pues era nuevo y le dijimos también que salía una mujer a caballo, un espíritu a caballo y total que se fue este muchacho para la garita y aquella noche pues, coincidió que esta mujer salió a caballo y él al verlo pues salió corriendo despavorido para aquí, para el cuerpo de guardia y parecía que le había dado algo, que había visto algo extraño de verdad. Vamos. De un soldado que cogió y se llevó creo que fueron 2 gafas de visión nocturna para ver las motos en el circuito de Jerez. Y entonces pues no aparecían y estuvimos un mes arrestados hasta que aparecieron las gafas. La verdad es que un mes arrestado aquí y más fue duro, porque nos metían refuerzos y guardia todos los días, ¿sabes? A los 2 tenientes de la Guardia Civil que estuvieron en esa época conmigo me ayudaron muchísimo. Francisco Méndez, que fue el primero, y don Antonio Vida, que nos podían hacer atentados en el destacamento con toda la munición que hay y eso, y bueno, nos ayudaron mucho. Había miedo. Eran unos tiempos malos porque no sabía qué le podía tocar. Llegué a mirar debajo de mi coche. Había mucho miedo y fueron tiempos muy duros, tiempos duros para todo el mundo, para todos los españoles. Parece que hubo un comando de información, saber quién manda los comandos de información, toman nota luego para hacer el atentado. Y no lo descubriría la Guardia Civil, o sea, lo cierto es que se escuchó que ahí hubo un comando en la calle Dolores Montalvo. En el 91 creo que todavía la ETA, si no mal recuerdo, hubo 45 atentados. Atentados no, muertes. En esa época nosotros nos dotaron de gafas nocturnas para ver por las noches. El teniente está en Úbeda ahora. Y me dijo que eso es verídico, que él estaba, pero en ese momento estaba fuera, que no estaba aquí. Pero yo no sé si llegó a explosionarse o no, No, yo creo que no, que lo retiraría la Guardia Civil
y ya está. Sí, fue un aviso de bomba que hicieron y bueno, pues la Guardia Civil afortunadamente no pasó nada, ¿no? El artefacto que pusieron en el priorato, cerca de la vía, explosionó, pero como si fuera un petardo, que no fue, yo creo que sería más bien un fallo, porque sabéis que a una carga grande se le pone una pequeñita para que explosione, porque eso va por simpatía, como le decimos nosotros. Cuando estás aquí, te habitúas ya de tal forma que los problemas grandes son pequeños problemas, porque como todos los días tienen unos cuantos, pues entonces no son grandes problemas. A ver, aquí hubo un incidente entre dos artilleros que se hirieron y aquella noche pues, lo pasamos un poco mal. Aquella noche a mí me tocó de cuartel. Yo cuando me di cuenta de lo que en realidad pasaba, pues se habían herido gravemente y le poníamos una sábana en las heridas y aquello se empapaba de momento de sangre y fue una de las noches más desagradables que vivimos aquí. Lo llevé al ambulatorio antiguo que estaba allí al lado de la iglesia, ¿vale? Y cuando llegó allí había una médica que estaba haciendo un servicio, yo no sé si salía de la hora o no, pero que sí me dio don Antonio, que era muy nueva y estaba hecha allí nerviosa, porque los dos, echando sangre como estaban, se quedan pelea allí. Total, que rápido los entaponó allí como pudo, dos ambulancias se vieron y salvaron a los dos. José Antonio, a las 4, a las 2, a las 1, a la hora que fuera, estaba al servicio del destacamento. Lo llamaba, si se ponía una urgencia a José Antonio no solucionaba el problema, o por lo menos a mí me lo solucionaba. Y además nos dio permiso para ir a su casa particular. Entonces por la mañana el reconocimiento, pues se llevaban con el coche nuestro al reconocimiento y los veía él normalmente. Eso lo estuvo haciendo pues, ya siempre. Mi padre, por el ejército y por la medicina, yo creo que tenía vocación. Entonces le dije, oye, yo te voy a proponer para la medalla. Hombre, muchas gracias, tal y cual. Digo, no sé si te la van a dar o no. Se lo dije también así, como, porque claro, esto no sabes tú, porque esto se lo tuve ya después, que decía al teniente coronel que mandaba esto, mandaba en todos los destacamentos y demás, y parece ser que dio resultado. El teniente caballero lo propuso y le dijo que bueno, que no se sabría si se lo darían o no, pero que en todo caso iban a rellenar un formulario de méritos o de servicios, por decirlo de alguna manera, y que si eran justos y lo tenían en cuenta, probablemente se la concedieran. ¿Qué más mérito tiene esta medalla? La que conceden por algo extraordinario. Aquel día fue un día pleno, maravilloso. Aquel día también le impusieron a Andrés Márquez, le impusieron también una medalla. Yo fui un poco como fotógrafo, ¿no? Y recuerdo esas caras, ¿no? La de don Antonio Caballero, la de don Andrés Márquez y la de mi padre posando juntos en la foto con una cara de satisfacción enorme, ¿no? El coronel que le impuso la medalla le preguntó, ¿de dónde eres? Dice, yo de Lora. La lució en algunos actos y luego un día la enmarcó y la puso en su consulta en un sitio preferente. Puso la medalla y puso un cuadro en el que le están imponiendo la medalla. Para él fue una cosa tremenda, fue muy, muy importante para él. Era además la medalla al mérito militar, un blanco con distintivo blanco de primera clase. Era una cosa que no es muy común, ¿no? que se le conceda a un civil. Y entonces para él fue una cosa muy importante. Sí. Tenemos la referencia no solo de verlo, sino de oír a sus amigos hablar de él. Y me estará escuchando ahora mismo y... Bueno, es que casi no puedo seguir hablando porque son muchas cosas. Y para nosotros, para todos los hijos, es un motivo de enorme orgullo, ¿no? Ser hijos de él, ¿no? En 1991, la aprobación del Plan Meta sentó las bases para la desaparición de la mili. Y no es hasta el año 2001 cuando se suprime oficialmente el servicio militar obligatorio. El 21 de septiembre de 2001 se produce la entrega al ayuntamiento de las instalaciones que el Ejército de Tierra poseía en la finca La Matallana. Y una mañana me llama un señor, ¿usted es el capitán Márquez?
Digo, bueno, no, yo no soy capitán Márquez, pero soy comandante, ¿qué quiere usted? Dice, ¿no me conoce? Digo, ahora mismo no caigo quién es. Y resulta que era Manuel Ledro, don Manuel Ledro, que en paz descanse. Y me dice, Andrés, mañana te quiero ver el destacamento a la Matallana, que nos lo va a entregar capitanía, no sé qué. Y yo le digo, mira, muchas gracias, pero aquí no era yo jefe cuando estaba en Matallana. Aquí tengo por delante un coronel general y yo mañana no, vamos, que no me puedo quedar en casa. Y me dice, ¿cómo se llama el general? Que los políticos conseguían muchas cosas, me acuerdo de las palabras perfectamente. Y le digo el nombre de general, que ahora mismo ya ni me acuerdo siquiera. Y nada, el teléfono lo tenía yo muy lejos de donde llego a mi despacho y ya me llama a mí con una llamada. Dice, Márquez, que mañana no hace falta que vengas aquí. No me dijo nada más. Un día con un sabor un poco especial, ¿no? Porque aquí se congregó pues, gente muy importante, especialmente del ejército, ¿no? Aquí estuvo, creo que era un teniente general, era el teniente general, no recuerdo su nombre, pero era el jefe de la región sur del ejército de tierra y, en fin, diversos cargos militares y también, naturalmente, representantes del Ayuntamiento de Lora del Río. Creo que de todos los partidos políticos que conformaban aquello estuvieron aquí, creo, no sé si estarían todos o no. Y la verdad que fue un día muy emocionante, ¿no? Yo recuerdo precisamente aquí, donde estamos ahora mismo, en este llano, pues fue donde se hizo la entrega por parte del teniente general al alcalde Manuel Ledro de la bandera, ¿no? Y aquello que está recogido en una foto, en una portada de la Radio de Papel, yo creo que fue muy emocionante. Terminaba así una larga historia militar en Lora del Río y comienza entonces el declive del destacamento. En el año 2017 comienzan las primeras obras de acondicionamiento y equipamiento del antiguo polvorín. Año a año se han realizado por parte del Ayuntamiento de Lora del Río sendas inversiones para recuperar este enclave para que pueda tener un futuro fin turístico. Pues justamente desde el comienzo de mi primera legislatura como alcalde empezamos a trabajar en Matallana, pero no fue hasta el año 2016 cuando empezamos con los primeros movimientos de tierra y hasta la fecha de hoy nos hemos parado pues, con una inversión aproximada de algo más de 2 millones de euros. Creo que esto es una zona para aprovecharla y para explotarla, porque es una zona de recreo que yo creo que se puede, para que todo el mundo lo conozca, que vengan y que disfruten de esta zona. Pero aprovechar esto, no la Matallana en sí, sino esta zona del antiguo cuartel de los militares, yo creo que se podría hacer algo bueno y grande. Pues la dinamización de un enclave que está a los pies de un monte público como en Matallana, con más de 600 hectáreas de monte público y del cual pues esperemos revitalizarlo no solo con actividades lúdico-deportivas, sino también incluso con actividades formativas en materia de emergencia. Fenomenal, todo lo que están haciendo aquí ahora mismo, yo lo veo muy bien, pero para que le den más uso. La verdad, espero que cuando esté terminado hagan bastante más uso de esto. Probablemente todavía le queden 2 años a este proyecto hasta que veamos que los servicios básicos están garantizados para poder comenzar este tipo de proyectos que podrían anclarse aquí en nuestra tierra, en Lora del Río, gracias a la recuperación de este antiguo destacamento militar. El polvorín Matallana, un cuartel que marcó generaciones y un espacio abierto para construir futuro. Matallana sigue viva.